En el taller de Elías, el aceite siempre olía diferente. No tenía ese hedor químico a combustible quemado, ni el rastro amargo de la goma vieja derritiéndose sobre el asfalto. Allí, el aire olía a cobre, a hierro oxidado, a sangre seca que lleva décadas incrustada en las grietas del suelo. Durante 40 años, Elías arregló los coches de un pueblo que se caía a pedazos, cobrando miserias, viviendo entre chatarra, aceptando monedas que apenas pagaban el pan. Todos decían que era un hombre humilde, un santo de manos sucias que solo quería servir. Pero nadie se preguntaba por qué el taller nunca cerraba, ni siquiera en los días santos. Nadie preguntaba qué había realmente debajo de la fosa de inspección, esa que siempre estaba cubierta con una lona pesada. Nadie, hasta que su sobrino, impulsado por una deuda que no podía pagar y una codicia que le quemaba las entrañas, bajó a buscar lo que no se le había perdido. Y descubrió que la pobreza de Elías no era una circunstancia, era una jaula. Y la llave, por desgracia, estaba hecha de un oro que exigía un interés muy alto. Sin dolor, decían las voces en la oscuridad, pero en el fondo, siempre hay dolor. El taller se mantenía en pie por pura terquedad, como una muela podrida que se niega a caer de una encía enferma. Estaba en las afueras de San Bartolo, justo donde la carretera asfaltada se rendía y se convertía en tierra muerta, en polvo que se metía en los pulmones y nunca salía. Elías era parte de ese paisaje desolado. Un hombre de pocas palabras, con la espalda curvada permanentemente por el peso de motores ajenos y una mirada turbia que parecía atravesar el metal para ver las fallas ocultas de las cosas. Y de las personas, la gente del pueblo lo compadecía. Le llevaban sopa en recipientes de plástico, le dejaban propinas que él rechazaba con un gesto seco y una sacudida de cabeza. No necesito nada, decía con esa voz rasposa, como lija gruesa pasando sobre madera astillada. Y todos le creían. Veían sus overoles remendados 100 veces. Sus botas con las suelas gastadas hasta el límite, su cena solitaria de pan duro y café frío bajo la luz parpadeante de un fluorescente agónico. Pero la compasión es ciega y a veces estúpida. Nadie notaba que Elías nunca iba al banco. Nadie notaba que las herramientas de su taller, aunque cubiertas de grasa, eran de una precisión quirúrgica. Marcas importadas que costaban más que las casas de sus vecinos. Y sobre todo, nadie notaba la puerta trasera, la que estaba oculta detrás de la inmensa prensa hidráulica industrial. Esa puerta que Elías miraba no con miedo, sino con la reverencia de un carcelero que vigila a un monstruo que debe mantener alimentado. Elías sabía que el equilibrio del mundo depende de las promesas cumplidas. Parte 1. La llegada de la codicia. Todo el delicado ecosistema de silencio que Elías había construido cambió un martes por la tarde. El cielo estaba de ese color obsidiana mojada que anuncia tormenta, y el viento traía el olor a ozono. Fue entonces cuando llegó Lucas, el sobrino lejano, el chico de ciudad con deudas de juego y la moral tan rota como el radiador de su coche deportivo, que desentonaba violentamente con la miseria del taller. Lucas no vino de visita familiar, vino huyendo. Debía dinero a gente que no aceptaba excusas, gente que cobraba rompiendo dedos uno por uno. En su desesperación, pensó que el viejo tío Elías, ese ermitaño del que su madre hablaba con lástima, podría tener algunos ahorros escondidos bajo el colchón, unos miles, tal vez, lo suficiente para comprar una semana más de vida. Solo necesito quedarme unos días, tío, dijo Lucas con esa sonrisa falsa que tienen los que mienten por costumbre, mostrando demasiados dientes, hasta que se calme la cosa en la ciudad. Elías lo miró desde abajo del capó de una camioneta. Sus ojos eran dos pozos de aceite negro, sin brillo, sin emoción.
Se limpió las manos con un trapo que ya no absorbía más suciedad. Aquí se trabaja, Lucas. El metal no perdona a los ociosos y el silencio se respeta. Aquí las cosas se rompen si no se tratan con cuidado. Lucas aceptó, pero su mente ya estaba maquinando, calculando, tasando. Durante el día, barría virutas de metal a regañadientes y pasaba llaves inglesas con desdén. Pero sus ojos, eran radares buscando valor entre la basura. Escaneaba las paredes, los cajones, las latas viejas. Y entonces, la tercera noche, el insomnio de la culpa y la avaricia le regaló una visión. Elías pensó que el chico dormía en el catre de la oficina. Pero Lucas observaba desde la rendija de la puerta. Vio al viejo mover la prensa hidráulica. No debió ser posible. Esa máquina pesaba toneladas. Pero se deslizó con una suavidad aceitosa, casi obscena. Debajo había una alfombra de goma, y debajo de la goma, una trampilla de madera oscura. Lucas contuvo el aliento hasta que le dolieron los pulmones. Vio a su tío bajar, y vio el resplandor. No era la luz eléctrica, fría y blanca. Era un brillo denso, pesado, amarillo y antiguo. Ese brillo que ha vuelto locos a emperadores y ha destruido naciones. Oro. El reflejo bailó en las paredes sucias del taller como un espectro. Cuando Elías subió 1 hora después, parecía más viejo, más consumido, como si la oscuridad de abajo le hubiera bebido un poco de vida. Cerró los candados, murmurando algo que Lucas, aguzando el oído, apenas alcanzó a oír, sin dolor. Susurró el viejo antes de apagar las luces. Que sea sin dolor cuando toque. Lucas no durmió esa noche. La deuda, el miedo a los prestamistas, todo se desvaneció ante la fiebre del oro. Solo quedaba el cálculo frío. El viejo mecánico, el pobretón del pueblo, estaba sentado sobre una mina, viviendo como una rata mientras escondía un tesoro de reyes. Y Lucas decidió, en ese mismo instante, que ya había barrido suficiente basura. Era hora de cobrar la herencia por adelantado. En el fondo, pensó, el viejo ni siquiera lo disfruta. Es un desperdicio. Parte 2. La regla rota. La oportunidad, tal como la desea el diablo, llegó 2 días después. Elías tuvo que ir a la ciudad a buscar repuestos específicos para un motor que ya no se fabricaba. Una rareza absoluta. Antes de irse, agarró a Lucas por el brazo. Su agarre no era el de un anciano. Era de acero templado, duro y frío. «No bajes a la fosa», dijo Elías, clavando su mirada en la del joven. «No toques la prensa. Si escuchas ruidos, sube el volumen de la radio hasta que te sangren los oídos si hace falta. Pero no bajes, ¿entendido?» Lucas asintió rápido, sintiendo el dolor en su brazo, deseando que el viejo soltara su presa. «Claro, tío. No soy tonto. No voy a buscar problemas». «No se trata de ser tonto, muchacho», dijo Elías, y por primera vez en 40 años hubo una nota de tristeza genuina en su voz. «Se trata de ser dueño de tu hambre, porque si no la controlas, ella te comerá a ti». En cuanto el polvo de la camioneta de Elías se asentó en el horizonte, Lucas corrió. La codicia es una droga potente. Te quita el miedo y te regala estupidez en cantidades industriales. Fue directo a la prensa, buscó el mecanismo oculto y, con las manos temblando de anticipación, la movió. El sonido del metal deslizándose fue como un suspiro largo y gutural. Levantó la goma. La trampilla no tenía cerradura, solo una manija pesada de hierro forjado en forma de serpiente mordiéndose la cola. Al tocarla estaba fría, tan fría que le quemó la palma de la mano como si fuera hielo seco. Pero no le importó, tiró de ella. Al abrirla, el olor lo golpeó. No olía a cerrado, ni a humedad de sótano. Olía a incienso y a carne podrida, una mezcla dulce y nauseabunda que le revolvió el estómago.
Pero debajo de ese hedor estaba el aroma metálico del oro. Lucas bajó las escaleras de concreto, sus pasos resonando en la oscuridad. Lo que vio abajo le paró el corazón un segundo. No eran unos miles, eran millones. Lingotes de oro con sellos de la corona española, collares de perlas que parecían llorar luz propia, monedas antiguas apiladas como torres de naipes imposibles. Las estanterías cubrían las paredes de piedra, repletas de tesoros, pero entre el oro había otras cosas. Huesos humanos pulidos, fotos antiguas en blanco y negro de gente que ya no existía, mechones de pelo atados con cintas rojas. Lucas rió, una risa nerviosa, aguda, que rebotó en las paredes de piedra y regresó a él distorsionada. Empezó a llenar sus bolsillos frenéticamente. Luego, se quitó la camisa y la usó de saco, atando las mangas para crear una bolsa improvisada. «Viejo estúpido», murmuraba, salivando, viviendo en la miseria con todo esto, pudriéndose aquí abajo. Pero entonces, en el centro de la habitación, notó un pedestal de piedra negra, y sobre el pedestal, un libro de contabilidad abierto. Era enorme, encuadernado en una piel que, al tacto, se sentía demasiado suave, demasiado humana. Lucas se acercó, con el peso del oro tirando de su cuello, curvándole la espalda tal como la tenía su tío. Las páginas no tenían números, tenían nombres, y al lado de cada nombre, una fecha y una causa. Ricardo, 1982, prensa. Esteban, 1995, motor. María, 2008, cadena. Lucas pasó las páginas con dedos temblorosos. Había cientos de nombres, algunos escritos con tinta antigua, otros con algo que parecía óxido. Y al final de la lista, la tinta aún parecía fresca, húmeda, brillando a la luz de la única bombilla que colgaba del techo. Lucas, menos 2023 menos. El espacio en blanco junto a su nombre parpadeó. El aire en el sótano se volvió denso, irrespirable, como si de repente estuviera bajo el agua. Lucas sintió un peso en el pecho, no por el oro, sino por una mirada invisible que caía sobre él desde las esquinas oscuras donde la luz no llegaba. «Tío», llamó con la voz quebrada, convertida en un hilo de miedo. Nadie respondió, pero arriba, en el taller, se escuchó un sonido metálico. Clang. Una herramienta cayendo al suelo. Luego otra. Clang. Y luego, el sonido inconfundible de un compresor de aire encendiéndose solo, respirando, inhalando aire para alimentar algo que estaba despertando. Parte 3. El cobro. Lucas subió las escaleras a trompicones, cargando el oro, negándose a soltarlo aunque le costara la vida. Cuando emergió al taller, el mundo había cambiado. Las sombras ya no eran estáticas, se retorcían entre los coches desmantelados como brea viva. El taller, antes silencioso, ahora era una cacofonía de susurros mecánicos. Un silbido constante salía de las mangueras de aire, como serpientes siseando antes del ataque. Intentó correr hacia la salida, pero la puerta principal estaba cerrada. Los candados, que él mismo había visto abiertos hace una hora, estaban sellados, fundidos con el propio metal de la puerta. Golpeó la lámina con los puños, gritando hasta desgarrarse la garganta. «¡Ayuda! ¡Abran! ¡Por favor!». Se giró al sentir una vibración en el suelo. El coche en el que Elías había estado trabajando, un viejo sedán negro que parecía un ataúd con ruedas, estaba elevado en el gato hidráulico. Lentamente, sin operador, sin nadie que tocara la palanca, el gato comenzó a descender. Lucas retrocedió, tropezando con sus propios pies. «Es solo electricidad vieja, es un cortocircuito», se dijo a sí mismo, tratando de racionalizar la pesadilla. Pero entonces, las monedas en su camisa empezaron a calentarse. El oro, que antes estaba frío como la muerte, ahora ardía. Quemaba su piel a través de la tela, marcándolo como ganado.
Lucas gritó de dolor y soltó el fardo. Las monedas rodaron por el suelo de concreto, pero no sonaron como metal chocando contra piedra. Sonaron como risas. Risas agudas, metálicas, burlonas. «Devuélvelo», susurró una voz. No venía de una persona. Venía de las paredes, del aceite derramado, de la estructura misma del edificio. Era la voz de la casa. Lucas corrió hacia la oficina de cristal, buscando las llaves de repuesto, cualquier cosa para escapar. Pero al entrar, vio que el teléfono estaba descolgado, balanceándose suavemente en el aire. Y del auricular salía esa voz, repitiendo una y otra vez la lección que nadie quiere aprender. Lo que de verdad quieren, luego pagan. En el fondo, todos pagan, sin dolor o con todo el dolor del mundo. Miró hacia el taller a través del vidrio sucio. Las máquinas cobraron vida con una violencia repentina. La pulidora de banco giraba a máximas revoluciones, lanzando chispas que parecían ojos rojos en la penumbra. Los cables de arranque colgaban del techo y se balanceaban buscándolo, como orcas esperando un cuello joven. Lucas entendió entonces la lista del libro. No eran empleados, no eran socios, eran sacrificios. Elías no escondía el oro para protegerlo del mundo, escondía al mundo del oro. El taller era un estómago, una bestia antigua que necesitaba comer cada cierto tiempo para mantener el oro maldito bajo tierra. Y Lucas, con su codicia y su prisa, acababa de ofrecerse voluntariamente para la cena. Fue entonces cuando lo vio, en la entrada de la trampilla, de pie, impasible entre el caos. Elías había vuelto, pero no había entrado por la puerta sellada. Estaba ahí, como si siempre hubiera sido parte de la oscuridad, una extensión más de la maquinaria. «Tío, ayúdame. Esta cosa está loca», gritó Lucas, llorando, con las manos quemadas y el rostro bañado en sudor frío. Elías no se movió. Solo miró el oro esparcido por el suelo, manchado de la grasa negra del taller. Su rostro no mostraba ira, solo una resignación infinita. «Te dije que no tocaras lo que no suda, muchacho. Ese oro tiene hambre, lleva años sin comer, y tú hueles a desesperación. Eso es lo que más le gusta». «¡Abre la puerta!», suplicó Lucas, cayendo de rodillas. «No puedo», respondió Elías con esa calma aterradora que hiela la sangre. «El trato es viejo, Lucas. Más viejo que este taller, más viejo que este pueblo. Mi abuelo lo hizo, mi padre lo mantuvo y yo solo soy el mecánico. Mantengo la maquinaria engrasada». «¿Engrasada con qué?», preguntó Lucas, aunque ya sabía la respuesta. «Con codicia». Una cadena de motor, gruesa, pesada y cubierta de aceite viscoso, se deslizó desde una viga superior. Parecía una serpiente de acero buscando presa. Con un movimiento rápido y antinatural, se enrolló alrededor del tobillo de Lucas. Él gritó, arañando el suelo, sus uñas rompiéndose contra el concreto manchado, dejando surcos de sangre. «Tío, por favor, soy tu sangre. Soy tu familia». «La sangre se lava fácil», dijo Elías, dándole la espalda mientras el arrastre comenzaba. «El aceite es lo que cuesta sacar». Lucas fue succionado hacia la oscuridad de la zona de máquinas pesadas. Se escuchó el zumbido de la prensa hidráulica activándose sola, subiendo la presión más allá de los límites de seguridad. Un grito desgarrador, humano y animal al mismo tiempo, cortó el aire estancado del taller, seguido de un crujido húmedo, definitivo, como una rama verde que se rompe. Y luego, silencio. Solo quedó el sonido del motor de la prensa apagándose lentamente, como una bestia satisfecha que vuelve a dormir después de un banquete. Elías suspiró en la oscuridad, caminó hacia el interruptor general y encendió las luces normales. El taller volvió a verse sucio, viejo y ordinario. El oro en el suelo había desaparecido. La camisa de Lucas también.
No había rastro de lucha. Elías sacó un pañuelo sucio y se limpió una lágrima solitaria. No de tristeza, sino de cansancio acumulado por los siglos. Caminó hacia el libro de contabilidad, que había aparecido misteriosamente sobre su mesa de trabajo. Esperando, sacó un bolígrafo barato de su bolsillo, donde decía Lucas 2023, escribió con letra firme, codicia. A la mañana siguiente, el taller abrió a las 8 en punto, como siempre. El sol entraba por las ventanas altas, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire tranquilo. Un vecino, don Pedro, pasó a saludar mientras paseaba a su perro. Buenos días, Elías. ¿Y tu sobrino? No veo su coche deportivo. Se fue temprano, dijo Elías, limpiando una llave inglesa que brillaba demasiado, como si fuera de oro puro, frotándola con dedicación. La vida de mecánico no es para todos. Es muy dura, muy sucia. Dijo que prefería buscar fortuna en otro lado, que tenía prisa. El vecino asintió, compadeciéndose del pobre viejo abandonado de nuevo por la juventud ingrata. Qué pena, Elías. Ojalá algún día tengas un golpe de suerte. Te mereces algo mejor que vivir entre esta chatarra. Elías sonrió, una mueca leve que no llegaba a sus ojos muertos. No se preocupe, don Pedro. En el fondo, tengo todo lo que necesito, tal como ella quería. Dicen que en San Bartolo, si pasas cerca del taller de Elías por la noche, cuando el viento sopla desde el norte, no se escuchan motores. Se escucha el tintineo de monedas chocando. Algunos creen que es el viento en las calaminas. Otros, los que saben escuchar lo que se esconde en las sombras, dicen que suena como gente pidiendo perdón. Si alguna vez encuentras un tesoro que no buscabas, recuerda a Lucas y recuerda que, a veces, el precio de la entrada es mucho más alto que el valor del premio. Lo que de verdad quieren, siempre lo toman. Dormid bien, si es que podéis.